En el programa anterior, dedicado a los calvinistas, titulado "Los primeros calvinistas sostuvieron que Dios fue el causante del pecado y del mal", hablamos sobre la posición de Ulrico Zwinglio, un padre de la corriente reformada, y demostramos que él mismo pensaba y sostenía que Dios era el causante del pecado y del mal, y lo justificó sosteniendo que como Dios está por encima de la ley, lo excluye de injusticia. Ahora voy a citar el libro Contra el Calvinismo del autor Roger Olson, traducido al español por Gabriel Edgardo Judar, fecha de edición 2011, y quien hace la función de editorial en español es Diarios de Avivamiento. Tiene como título el capítulo 4, La doctrina calvinista de la providencia de Dios. Cito: Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Muchos estudiosos consideran que el verdadero fundador de la tradición reformada es Ulrico Zwinglio, quien escribió un extenso ensayo titulado De la Providencia. Este ensayo influyó en Calvino y, a través de él, a toda la tradición reformada. Aunque muchos reformados, especialmente los que se llaman a sí mismos revisionistas, han llegado a rechazar gran parte de este ensayo. Zwinglio definió la providencia como, abro comillas, el dominio y la dirección de Dios de todas las cosas en el universo. Porque si algo se guiara por su propio poder o perspicacia, también la sabiduría y el poder de nuestra deidad serían muy deficientes. Esto está en el libro de Samuel Jackson y William John Hinckley, titulado Ulrico Zwinglio sobre la providencia y otros ensayos, de fecha de edición 1983, en la página 137. Zwinglio continuó su exposición negando que nada en este mundo es contingente, fortuito o accidental, ya que solo Dios es la única causa de todo, por lo que las otras llamadas causas son simplemente instrumentos del obrar divino. Él lo dijo en el mismo libro, en la página 157. Zwinglio basó gran parte de su fuerte doctrina de la soberanía en la filosofía. Comenzó con una idea preconcebida de Dios como la realidad todo determinante y sacó de ella la conclusión de que todo debe ser una manifestación del poder de Dios, o de lo contrario, Dios no sería Dios. Por supuesto, Zwinglio apeló también a las Escrituras, como todos los defensores de la fuerte doctrina de la soberanía de Dios. Fin de la cita. ¿Qué postura tomó Juan Calvino al respecto? Dice en el libro Historia del Pensamiento Cristiano, tomo 3, desde la Reforma Protestante hasta nuestros días, del autor Justo L. González, de la editorial Caribe, capítulo 6, La Teología Reformada de Juan Calvino, página 146. Dios, el mundo y la humanidad. Cito: a pesar de la caída, Dios sigue siendo el soberano de toda la creación. Aquí se escuchan ecos de Zwinglio, puesto que la doctrina de la providencia se relaciona estrechamente con la predestinación. Todo tiene lugar bajo el gobierno y la acción de Dios. Esto no quiere decir sencillamente que Dios sea la causa primera de todas las cosas, sino también que Dios interviene en todos los casos particulares. Esto incluye el orden de la naturaleza, así como las vidas en general de todas las personas y las vidas de los creyentes, aunque Dios gobierna sobre estos últimos de un modo distinto. Lo que es más, la providencia no es mera presciencia,
sino que Dios, de hecho, produce los acontecimientos. Y si acusamos a Calvino de caer en el fatalismo de los estoicos, nos responde que tal no es el caso, puesto que no está hablando de una necesidad interna en las cosas, sino de un gobierno universal divino. Fin de la cita. Pero ahora revisemos lo que dijo Juan Calvino, basado en el mismo libro de Roger Olson, Contra el Calvinismo, en el mismo capítulo. Cito: Calvino continuó con su doctrina de la soberanía de Dios sobre la historia y de la meticulosa providencia de Dios, a partir de donde se detuvo Zwinglio, aunque no lo defendió desde la filosofía, sino principalmente de las escrituras, lo cual no quiere decir que él no fue influenciado por la filosofía. En una vívida ilustración escribió: para poner un ejemplo, supongamos que un mercader, entrando en un bosque con buena escolta, se extravía y cae en manos de salteadores y le cortan el cuello. Su muerte no solamente hubiera sido prevista por Dios, sino también determinada por su voluntad. Pues no se dice solamente que Dios ha visto de antemano cuánto ha de durar la vida de cada cual, sino también que ha puesto límites de los cuales no pasará. Job 14:5. Sin embargo, en cuanto a la capacidad de nuestro entendimiento puede comprenderlo, todo cuanto aparece en la muerte del ejemplo parece fortuito. ¿Qué ha de pensar en tal caso un cristiano? Evidentemente que todo cuanto aconteció en esta muerte era casual por su naturaleza. Sin embargo, no dudará por ello de que la providencia de Dios ha presidido para guiar la fortuna a su fin. Eso lo dijo Juan Calvino en su libro Institución de la Religión Cristiana, en el tomo 1, libro 1, capítulo 16, numeral 9. Calvino resume toda la doctrina de la providencia de Dios de esta manera, abro comillas: jamás se levanta viento alguno sin especial mandato de Dios. En el mismo libro, en el capítulo 16, numeral 7. En otro lugar, él argumenta que el gobierno providencial de Dios sobre la historia no puede ser expresado por medio de un permiso. Dios no permite simplemente cualquier cosa, sino que ordena, y más que ciertamente las ejecuta. Para Calvino, esto se ve más claramente en la caída de Adán, que fue predeterminada por Dios. En caso de que haya alguna duda sobre la fuerza de la doctrina de la providencia para Calvino, citaré este pasaje de sus institutos, abro comillas. Resumiendo, pues, cuando decimos que la voluntad de Dios es la causa de todas las cosas, se establece su providencia para presidir todos los consejos de los hombres, de suerte que no solamente muestra su eficacia en los elegidos, que son conducidos por el Espíritu Santo, sino que también fuerza a los réprobos a hacer lo que desea. Eso lo dijo en el mismo libro, Institución de la Religión Cristiana, tomo 1, libro 1, capítulo 18, numeral 2. ¿Cómo Calvino podría posicionarse en una forma más directa y más fuerte que esta? Dios forzó al réprobo, al malvado, para que obedezcan su voluntad. En otras palabras, incluso el mal hecho por los malvados es preordenado y hecho realidad por Dios. Calvinistas posteriores, como Sproul, afirmarán que el calvinismo no dice que Dios obliga a los malvados a hacer obras malvadas. Calvino parecía pensar así. Incluso argumentó que Dios permanece inmaculado por la maldad de tales personas, ya que sus motivos son buenos, mientras que los motivos de estos malvados son malos.
Por supuesto, esto simplemente plantea la cuestión de si el mal se originó en los motivos del hombre o en los de Dios que lo determinó. Fin de la cita. Ahora, esto demuestra que el mismo calvinismo no muestra uniformidad de criterio en este punto secundario de la doctrina de la salvación. A unos se les llama calvinistas rígidos, a los que siguen la corriente de Zwinglio y Calvino. A otros se les llama calvinistas revisionistas. Entre ellos podemos nombrar al teólogo Robert Craig Sproul, que dijo que, abro comillas, Dios preordenó la caída, en el sentido de que Él eligió permitirla, pero no en el sentido de que Él escogió coaccionarla. Cierro comillas. Para ser calvinistas, pienso que debe ser porque se sigue el pensamiento o doctrina que profesaba Juan Calvino. Si no es así, entonces realmente no son calvinistas porque se oponen a la enseñanza de Calvino. Calvinistas, les pregunto, ¿Dios preordenó la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Dios preordenó que el diablo le desobedeciera? El título del mensaje: ¿qué dijo Juan Calvino respecto a que si Dios fue el causante del pecado y del mal? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.